maneras, una disculpa, la semana pasada no nos hemos podido conectar, yo estaba fuera del país, ya me fue imposible poderme conectar, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a conversar sobre la fármacos o la farmacoterapia utilizada en el paciente diabético, ¿no? A diferencia de las veces anteriores, en donde yo les hacía hincapié en que los medicamentos debían de ser conocidos porque nosotros teníamos que utilizarlos, ¿no? Teníamos que hacer la prescripción, por lo tanto, asumimos la responsabilidad de su medicación, de su uso, ¿no? En el paciente. En este caso, ya nos vamos a referir a medicamentos que son indicados por el médico cirujano, ¿no? En este caso, en el caso del diabético, el endocrinólogo, el especialista en endocrinología, quien tiene la decisión y el conocimiento y la experiencia no, necesaria y suficiente para prescribir estos medicamentos, ¿no? Para regular el ingreso el acceso o el ingreso de azúcar desde el torrente sanguíneo hacia los tejidos, ¿no? Y nosotros tenemos que conocer estos medicamentos y sobre todo la fisiopatología del diabético para poder entender cómo es que estos medicamentos actúan y apenas, ¿no? Apenas el paciente nos haga mención que estoy tomando tal o cual medicamento, inmediatamente nosotros lo relacionamos al cuadro clínico que trae el paciente. Es decir, en este caso particular, en el diabético, ¿no? Se trata de medicamentos que son prescritos por otros profesionales, pero que nosotros tenemos el deber de conocer cuál es su uso, cuáles son sus indicaciones. Rápidamente, diabetes, conjunto de enfermedades, ¿no? Que tienen como tema común o como resultado un exceso de azúcar en la sangre, ¿no? Nosotros sabemos que el azúcar, la glucosa básicamente, ingresa al torrente sanguíneo y es necesario que ingrese a las células, o pase a las células, para que sirva de combustible para el desarrollo de lo que se llama el ciclo de Krebs, ¿no? El ciclo de Krebs y la vía glicolítica, aunque el ciclo de Krebs es el más importante, ¿no? De no haber glucosa en las células, pues estas no podrán funcionar adecuadamente, sufrirán enfermedades, deterioro y muerte de las células en este caso, ¿no? Y existen diferentes situaciones clínicas en las cuales no se produce, ¿no? Un paso adecuado o una absorción, diría, ¿no? Desde el torrente sanguíneo en los tejidos. La hormona que se encarga de regular, ¿no? De viabilizar el ingreso o el paso del azúcar, de la glucosa, de la sangre a los tejidos, es la insulina, ¿no? Y esta hormona producida por las células del páncreas son determinantes para poder establecer esta enfermedad, ¿no? Algunos pacientes no la producen adecuadamente o no la, ¿no? Pero hay otras situaciones previas, ¿no? En las cuales la hormona sí se produce, pero también a su vez hay un aumento de una sustancia que se llama, que produce resistencia a la insulina, es decir, disminuye la capacidad de las células para utilizar esta insulina, ¿no? De tal manera, pues, que el efecto final termina siendo el mismo, ¿no? Aunque las implicancias son diferentes. ¿De dónde viene el nombre de diabetes? ¿No? Esto viene de la edad antigua, en donde la manera particular de caminar con las piernas entreabiertas, porque el paciente diabético con diabetes mellitus, básicamente, voy a subir un poquito el volumen. Decía que el paciente con diabetes mellitus en particular tiene como parte de su fisiopatología el orinar demasiado, ¿no? O sufrir lo que se llama una poliuria. Y esta poliuria hace que constantemente el paciente pues sienta deseo de miccionar, ¿no? Y en el caso del varón principalmente, esa dificultad, esa necesidad urgente que tiene, le hace caminar de un modo sui generis, ¿no? Como bamboleándose, ¿no? A modo de compás, ¿no? De ahí una de las explicaciones del por qué se le llama a esta enfermedad diabetes. Y en el caso, y también otros asocian la palabra diabetes, ¿no? O la etimología de la palabra, el término diabetes, al sifón, ¿no? Por la cantidad, pues, de orina, ¿no? Que producen estas personas y que hace que el volumen de orina diario sea, pues, superior al litro o litro y medio, que es lo común, ¿no? Esta enfermedad se caracteriza también por aumentar el volumen de orina, poliuria, ¿no?
No es la poliuria en realidad parte del origen en sí de la enfermedad, pero lo que sucede es que como existe un acúmulo de glucosa y otras sustancias, además, el paciente debe eliminar estas sustancias y la mejor manera de eliminarlas es mediante la orina, ¿no? La palabra mellitus, si hablamos de diabetes mellitus, que es o diabetes tipo 2, que es una de las formas, o una de las patologías, ¿no? De las cuales eh, producen esta enfermedad, se denomina mellitus por el sabor dulzaíno que tiene la orina, ¿no? Debido a la gran cantidad de azúcar, ¿no? Y cuando yo digo el sabor dulzaíno es porque en la antigüedad, ¿no? Era parte normal del examen clínico que el médico hiciera uso de sus 5 sentidos para evaluar al paciente, entre ellos el gusto. Y el médico de la escuela hipocrática, la antigua, tenía la obligación de probar las secreciones del paciente para conocer el origen de los humores, ¿no? Porque era la teoría de los humores. De tal manera que en algún momento de la historia de la medicina, pues alguien habrá probado la orina de estos pacientes y habrá encontrado que el sabor es diferente, ¿no? De ahí el nombre justamente de diabetes mellitus, ¿no? Que adoptó pues a partir del año 1675 en la primera descripción escrita, no porque antes no se usara, sino porque la difusión de los textos impresos pues, fue masiva o fue mayor a partir del invento de la imprenta, todavía en la época del Renacimiento. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, tenemos 3 tipos de diabetes, ¿no? Diabetes tipo 1 o diabetes insulino dependiente, que es aquella en la cual el páncreas del paciente ya no produce cantidad suficiente o no produce insulina. Y el tratamiento que requiere, obviamente, es que se le aplique directamente esta hormona, que se inyecte esta hormona y que lo hace dependiente, ¿no? De ese medicamento. Porque hay un momento en el cual pues, el mismo páncreas ya no produce cantidades ni siquiera mínimos suficientes para regular la cantidad de glucosa. Porque nosotros medimos el efecto, que es el acúmulo de glucosa en la sangre, ¿no? Decimos, estás diabético, pero la causa no está en el acúmulo de glucosa en la sangre, la causa está, por un lado, en los pacientes insulinodependientes o diabetes tipo 1, en la carencia o ausencia de producción de insulina. Mientras que en la diabetes tipo 2, ¿no? Es el insulino resistente, decíamos hace un instante que hay sustancias que impiden la acción química de la insulina. El paciente produce insulina, pero esta no puede, ¿no? Esta no llega a producir el efecto necesario en los tejidos y en las células, y por lo tanto, el hecho de que exista la insulina en cantidad suficiente no es funcional y por lo tanto la glucosa se queda también en la sangre, ¿no? Pero la causa es diferente. El efecto es el mismo porque hay acúmulo de glucosa en la sangre. Y la tercera forma, eh, tercer tipo de diabetes reconocido por la OMS es la diabetes mellitus. El diabetes tipo 2 se llama diabetes mellitus, ¿no? Diabetes mellitus gestacional, ¿no? Que suele aparecer en algún porcentaje de mujeres gestantes y que en algunos casos también puede quedar ya como de carácter permanente, ¿no? Y eso se le llama diabetes mellitus gestacional porque el inicio, la ocurrencia es precisamente durante la gestación, ¿no? Bueno, si vemos un poco de epidemiología, pero vamos a pasar esto. Lo que nos interesa el día de hoy no es solamente recordar, ¿no? Porque yo sé que ustedes han hecho todo esto, no solamente recordar cómo se produce la enfermedad, sino los medicamentos que se utilizan, qué función van a cumplir y para qué sirven, ¿no? Y cuáles son los efectos secundarios. Generalmente la diabetes gestacional suele aparecer en el segundo o tercer trimestre de gestación, ¿no? eh, tengan o no diagnóstico previo de diabetes mellitus. Quiere decir que la paciente no necesariamente ha tenido diabetes mellitus antes de la gestación, sino que al contrario, no ha habido el antecedente previo de esta enfermedad y aparece justamente durante la gestación. Puede ser reversible, pero en algunos casos termina haciéndose de carácter permanente. Entonces nosotros tenemos este órgano llamado el páncreas que tiene una doble función, una función exócrina y una función endocrina o endocrina, ¿no? Exócrina porque produce enzimas, ¿no? Encargadas de facilitar la digestión de las grasas, ¿no? Es decir, pierde su contenido en el, ¿cómo se llama? En el intestino delgado, intestino delgado, ¿sí? Para producir la digestión de las grasas, ¿no? Y producir el famoso kilo. Mientras que la función es la función exócrina. La función endocrina es aquella en la cual
una glándula, ¿no? Produce alguna sustancia que produce cambios a su vez en otros órganos o en otros tejidos. En ese caso se está hablando de la insulina, ¿no? Y las células que producen, bueno, claro, que producen la función endocrina del páncreas son dos. Las células llamadas células alfa, que producen glucagón, y las células beta, que producen insulina, ¿no? Y hay también otro tipo de células, que es las células delta, que producen somatostatina, que tiene un efecto sistémico diferente, ¿no? Que no vamos a hablar ni mencionar el día de hoy para no confundirnos, ¿no? La insulina, ¿no? Tiene esta composición química, es un medicamento, no es es una hormona, pero al ser aplicado, al ser inyectado en los pacientes para producir un efecto fisiológico en este caso, se constituye se considera pues también un fármaco, ¿no? Eso se expende en la farmacia y es administrado cuando el paciente tiene niveles basales menores de 25 unidades por mililitro de insulina. Ya toda esta evaluación está a cargo del médico endocrinólogo, pero es importante que sepamos nosotros cuáles son los parámetros básicos para poder nosotros tener en cuenta cuál es el grado de enfermedad que tiene el paciente y también de pronto medicarlo, ¿no? Porque el paciente con diabetes mellitus, por ejemplo, y el insulino dependiente tienen algunas otras características clínicas complementarias, además de la dificultad que tienen para el transporte de la glucosa desde la sangre hasta el interior de los tejidos, ¿no? En el caso del glucagón, su función es más bien aumentar la liberación de glucosa mediante, dice, la inhibición de la síntesis de glucógeno y estimulación de la glucogénesis. Bueno, todo esto significa, en pocas palabras, que la función del glucagón es facilitar la transformación de glucosa depositada en los tejidos para que pasen al torrente sanguíneo. Esa es su función, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el organismo detecta una cantidad insuficiente, ¿no? En este caso contrario, una cantidad insuficiente de glucosa en sangre, lo que hace el glucagón es estimular la liberación o la transformación, ¿no? De glucosa a partir de las grasas y proteínas que se encuentran principalmente en el hígado, ¿no? Pues se habla de una gluconeogénesis, ¿no? De la manera como dice el gráfico acá, ¿no? La parte baja, cuando el organismo detecta pues una cantidad baja de glucosa en sangre, libera el glucagón, ¿no? Para que aumente la cantidad de glucosa disponible para que ingrese ya bajo los efectos de la insulina al interior del organismo, ¿no? Y lo que hace la insulina más bien es aumentar, ¿no? Aumentar la liberación, perdón, lo que hace la insulina es transportar la glucosa desde la sangre, claro, desde la sangre hasta el interior de los tejidos. De tal manera, pues que hay un equilibrio entre ambos grupos de células alfa y las células beta del páncreas, ¿no? La resistencia a la insulina, como he dicho, se presenta fundamentalmente en etapas iniciales de la diabetes tipo 2, ¿no? Y se produce cuando algunos órganos, en el caso de los músculos, la grasa y el hígado, la grasa de todo el cuerpo, ¿no? No responden bien al estímulo de la insulina, es decir, el estímulo hace de que la insulina aumente el transporte de glucosa hasta el interior de estas células, ¿no? Sin embargo, esta resistencia hace de que esta glucosa no puede ingresar ni a los músculos que lo necesitan, ¿no? Estamos haciendo un ejercicio, o grasa o el hígado como órgano que acumula también ingentes cantidades de lípidos, ¿no? Para que después puedan ser utilizados posteriormente ya por estímulo del glucagón, ¿no? Entonces, el resultado de la resistencia a la insulina, del exceso de resistencia a la insulina, es que el páncreas comienza a producir más insulina porque aparentemente la glucosa no está llegando a los tejidos, ¿no? La información viene de las células. Y como la glucosa no está pasando a los tejidos, el páncreas comienza a producir más insulina. Pero esa resistencia, dependiendo del nivel, del factor de resistencia a la insulina, puede producir elevada concentración de insulina y por lo tanto la glucosa también comienza a liberarse y acumularse en la sangre, pero no puede ingresar a los tejidos, ¿no? De tal manera que en algunos casos esta resistencia a la insulina, o no sino en la mayoría de casos de diabetes tipo 2, el factor condicionante al desarrollo de una diabetes mellitus es justamente el aumento
de la resistencia a la insulina, ¿no? Pero lo que nos interesa no es tanto cómo se produce, sino cuáles son las características clínicas de este paciente y por qué es que el médico endocrinólogo le receta principalmente, bueno, en el caso de los insulinodependientes, la insulina, y en el caso de los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, es decir, aumento del factor de resistencia a la insulina, qué medicamentos utiliza justamente para contrarrestar esos efectos en el paciente, ¿no? En general, digamos, se puede decir que la disminución o la pérdida de función de las células beta puede resultar en proceso de mediación autoinmune. Hay todo un mecanismo autoinmune que también puede formar parte de este trastorno de las células beta del páncreas, ¿no? Bueno, como lo dije al inicio, ¿no? Al principio, sin células beta funcionales, los diabéticos tipo 1, porque ellos son los que tienen deficiencia de la función de las células beta, ¿no? No pueden mantener la secreción inicial, porque al inicio todo órgano desarrolla un mecanismo de compensación, las células comienzan a trabajar más, comienzan a funcionar más. Pero si acaso no hay una respuesta, no hay un cambio, deviene en todo lo contrario, ¿no? Deviene en una disminución, pues, radical, ¿no? Masiva, en la función de esta insulina, ¿no? En el caso de los pacientes normales, las personas normales, cuando los niveles de glucosa aumentan, estos se autorregulan, ¿no? Por los mecanismos que hemos señalado, ¿no? Y principalmente la insulina. En los diabéticos tipo 2, esto se autorregula de alguna medida, de alguna manera con un aumento de la liberación, la producción de insulina, ¿no? Superior a lo que produce. Pero este efecto va a ser temporal, ¿no? En cambio, en el caso de los diabéticos tipo 1, realmente la cantidad de insulina que producen es sumamente baja, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de un paciente en general de un paciente diabético? No los tiene todos, en general, ¿no? Pero se habla principalmente de la polidipsia, es decir, la percepción o la sensación de tener más sed. El paciente diabético siente mayor intensidad de sed. Polifagia tiene mayor intensidad del apetito, aumento del apetito, y como hay polidipsia, porque ingiere grandes cantidades, o mayor cantidad de líquidos, lógicamente va a aumentar también la poliuria, ¿no? Como consecuencia, es decir, va a orinar más, ¿no? Entonces la polifagia, la polidipsia y la poliuria es una tríada de las 3P, ¿no? Que se consideran como elementos fundamentales de diagnóstico, ¿no? También hay otros, ¿no? A mediano y largo plazo, como son las alteraciones en la visión, ¿no? En el caso del aliento es hedor cetónico, debido principalmente a la liberación de, es que la acetona es en este caso es una manera de eliminar la urea en exceso, la orina cuando el paciente tiene ingentes cantidades, orina demasiado, ¿no? Contrario a lo que se piensa, el diabético, la gordura del paciente o ¿cómo se llama? La pérdida de peso es relativa ya en estos tiempos, ¿no? Pero la poliuria, la polifagia y la polidipsia sí son elementos fundamentales, ¿no? Lo otro sería la glucosuria, es el aumento de glucosa en la sangre, ¿no? ¿Cuáles son los fármacos que se utilizan en el tratamiento de la diabetes? En el caso de la diabetes tipo 1, lógicamente, el elemento principal y único casi es la insulina. El paciente debe inyectarse interdiario, ¿no? O a veces diario la insulina. Tal es así que él mismo aprende a inyectársela subcutáneamente, ¿no? Como dice acá, en condiciones normales el páncreas produce más o menos una unidad de insulina por hora, ¿no? Pero en estos pacientes la disminución puede ser tal, puede estar tan disminuida que requiere de un apoyo o de un soporte. Ya eso es parte del trabajo del médico que tiene que hacer un estudio minucioso de la cantidad de la producción, perdón, de insulina para que pueda administrarle la cantidad, el volumen exacto de este medicamento. Pero también la insulina, ojo, la insulina no solamente es importante porque favorece o se encarga del transporte de la glucosa, o sea, de la energía de la sangre, de la glucosa de la sangre hacia los tejidos, sino que esta hormona insulina también está relacionada, como dice acá, abajo al medio aparece insulina, forma parte del proceso de formación del hueso, ¿no? Entonces, hay un problema colateral, no estoy diciendo de que produce osteoporosis, lo que estoy diciendo es que la insulina, al no existir en cantidades adecuadas,
puede coexistir o puede verse agravado, ¿no? O puede agravar por sí misma la situación, la condición osteoporótica de un paciente. Es decir, puede tener las dos condiciones que tienen un origen diferente, pero que al sumarse pueden producir efectos muy graves en la formación del hueso, ¿no? La regeneración del hueso. En el caso de la diabetes tipo 2, ¿no? Del cual hemos dicho que la triada de las 3P es importante, también existen otros problemas, ¿no? Acá ya me estoy refiriendo a que el paciente diabético vaya al consultorio de ustedes, diga, doctor, quiero hacer una extracción dental, quiero hacer un tratamiento odontológico invasivo, ¿no? Y vamos a generar el ingreso de bacterias a través de una herida, porque tenemos que hacer un curetaje, una limpieza, una incisión, un colgajo. Entonces, en esos casos es importante tener en cuenta que los pacientes con diabetes mellitus también sufren de una insuficiente maduración, o sea, histodiferenciación de los macrófagos. Los macrófagos cumplen una función de fagocitar a nivel del torrente sanguíneo y los tejidos, ¿no? Es decir, lo que se conoce como la respuesta humoral. Cuando una bacteria ingresa, inmediatamente el primer frente de defensa son los macrófagos, y si estos macrófagos no se encuentran en condiciones ideales de madurez, no son maduros, pues no van a tener la misma capacidad de fagocitar, ¿no? Por tanto, ¿no? Por lo tanto, los pacientes con diabetes tipo 2, ¿no? Sufren de una disminución en la histodiferenciación de los macrófagos. Clínicamente, ¿cómo se manifiesta? El paciente es muy lábil, ¿no? O sea, muy proclive, muy propenso a desarrollar infecciones, ¿no? Y no es una cuestión mágica, dice, yo soy diabético, fácilmente me infecto. ¿Por qué? Él no sabe por qué, porque él no es médico, él no es odontólogo. Nosotros sí. Entonces, si sabemos que los macrófagos no van a ayudar al paciente a defenderse del ingreso de las bacterias durante un procedimiento quirúrgico, lo lógico es que acompañemos a la medicación de este paciente previa a la cirugía de un tratamiento antibiótico, ¿no? Que ya les voy a explicar en la siguiente clase, por la siguiente ya entramos, la siguiente ya entramos al tema de las infecciones, los medicamentos que son más propios o más cotidianamente utilizados en odontología. Entonces sepamos también entonces que para evitar esta labilidad a las infecciones, que no la podemos evitar, lo que tenemos para contrarrestar en todo caso su efecto, debemos de administrar antibióticos al paciente diabético antes de algún tratamiento quirúrgico, sea odontológico o no odontológico. También estos pacientes presentan fragilidad de los vasos sanguíneos porque de alguna u otra manera hay una disminución en la síntesis de colágeno. Y por lo tanto, los vasos sanguíneos, al ser agredidos con un tratamiento quirúrgico, se van a romper fácilmente y el paciente sufre hemorragias con mayor frecuencia, ¿no? Es frecuente escuchar a un paciente diabético decir lo siguiente: doctor, doctora, cuando yo me golpeo, aunque sea levemente, inmediatamente se me pone morado el brazo, o la cara, o el sitio donde yo me he golpeado, ¿no? Lo que no sucede en una persona normal. Eso no se debe iniciar directamente a la diabetes, pero es una parte de la fisiopatología del diabético tipo 2, en la cual también existe la llamada fragilidad de los vasos sanguíneos. Y en ese caso también nosotros podremos contrarrestar ese problema de fragilidad de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque hay una disminución en la síntesis de colágeno. ¿Y cuál es la célula que produce el colágeno? Los fibroblastos, ¿no? Los fibroblastos que se encuentran en todo el organismo y en este caso se encuentran en cantidad insuficiente en los vasos sanguíneos. Una forma de estimular la síntesis de colágeno mediante la formación de fibroblastos es indicarle al paciente medicamentos que produzcan un efecto antioxidante, las famosas sustancias antioxidantes. ¿Y quiénes son estas sustancias antioxidantes? El magnesio, el manganeso, que son dos minerales que nosotros los ingerimos como trazas, y también la vitamina C, ¿no? Que nosotros también la ingerimos en los alimentos en cantidades pequeñas. Si a un paciente diabético queremos hacer un tratamiento quirúrgico cualquiera, en odontología o cualquier tipo de especialidad, lo que debemos de hacer es también darle vitamina C durante unos 5 a 7 días, ¿no? Una tableta de redoxón diario, ¿no? Por lo menos durante 5 a 7 días. ¿Para qué? Para que esta sustancia antioxidante lo que hace es estimular la síntesis, la formación de fibroblastos, para que los fibroblastos en forma biológica, en forma natural, sinteticen o produzcan mayor cantidad de colágeno. Al haber mayor cantidad de colágeno, estos vasos sanguíneos son más elásticos, ya no están frágiles y por lo tanto disminuimos el riesgo
de una hemorragia después de alguna cirugía, ¿no? Entonces estamos hablando que en el diabético tipo 2, una cosa es, todavía no hemos mencionado, qué medicamentos le indica el médico para regular, ¿no? Su diabetes, pero acá estoy mencionando que algunos medicamentos, como la vitamina C o como el magnesio, pueden prevenir los efectos secundarios complementarios de esta enfermedad llamada diabetes mellitus, ¿no? Y los antibióticos que evitarían, ¿no?, en un supuesto, que las bacterias ingresen, y como la fagocitosis no está en un nivel óptimo, entonces los antibióticos se hacen necesarios en estos pacientes con mayor razón, ¿no? Después también los diabéticos, la diabetes mellitus produce trastornos tardíos en la córnea, ¿no? Y lo que se traduce en una disminución y finalmente en una pérdida de la visión, ¿no? El paciente termina sufriendo deterioro de la córnea y finalmente se vuelve ciego, ¿no? Los trastornos renales están dados no solamente por parte de la fisiopatología del diabético, ¿no? Debido a que el mayor funcionamiento del riñón, debido a que el paciente toma mayor cantidad de líquidos, ¿no? Sufre de episodios de sed, o sea, polidipsia. Eso hace de que aumente los líquidos en el cuerpo y el paciente orine con mayor frecuencia. Esto de manera reiterada va a producir un trastorno en el funcionamiento normal de los glomérulos, y finalmente se puede traducir tardíamente, después de algunos años, como una insuficiencia renal en distintos grados, ¿no? Y esto aumenta aún más con los fármacos, estos fármacos, que son que son indicados por el médico endocrinólogo para la regulación de la enfermedad llamada diabetes mellitus o diabetes tipo 2. Estos son los medicamentos que los médicos recetan, no son todos, ¿no? Acá. Ya. Uno de los más utilizados, los más utilizados son los de las sulfonilureas, ¿no?, de segunda generación, como la glicazida, ¿no?, y la glipizida, y dentro de las biguadinas, en Perú, uno de los más utilizados es la metformina, ¿no? Los otros medicamentos son utilizados, pero no con tanta frecuencia entre los médicos en nuestro país, ¿no? Razones tendrán, ¿no? Eso no es tanto nuestro tema. Lo importante es que nosotros, en este caso, como dije al inicio, nuestro deber es conocer estas sustancias para reconocerlas cuando el paciente viene a la consulta y dice: doctor, yo estoy tomando metformina. Ah, caramba, usted es diabético tipo 2, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos de saber ¿cómo se llama? El uso de estos medicamentos para identificar si el paciente es diabético, y a la vez tomar nuestras precauciones. ¿Para qué? Voy a retroceder a la diapositiva anterior. Las precauciones para evitar que el paciente se nos infecte o evitar que el paciente sufra hemorragias debido a la fragilidad capilar, ¿no?, o vascular. Entonces, estos son los medicamentos que usualmente, bueno, que estos son todos los que se prescriben en el caso de la diabetes tipo 2, que son medicamentos hipoglicemiantes, ¿no? Es decir, lo que hacen es, algunos de ellos, en el caso de biguadinas, disminuir el factor, la resistencia a la insulina, y por ese mecanismo fisiológico permitir que nuevamente la insulina comience a producir el efecto deseado, ¿no? Pero llega un momento, pues, en el cual esto no es suficiente, ¿no? Esto se complementa con la dieta, obviamente, ¿no? Pero, finalmente, un paciente diabético tipo 2 puede terminar con una disminución en la producción de insulina, y termina convirtiéndose en un paciente diabético tipo 1, ¿no? No fue tipo 1, fue tipo 2, pero se volvió tipo 1 porque ese páncreas se cansó de producir en exceso la insulina, ¿no?, porque hay un factor de resistencia que anula o disminuye la función de la insulina, y por lo tanto el páncreas comienza a producir más y más insulina hasta que llega un momento en que las células simplemente se agotan, ¿no? El tejido se vuelve la hiperfunción deviene en hipofunción, y los islotes de células beta, en este caso, ya no producen, ¿no?, dejan de producir la insulina, y ese diabético tipo 2 se convirtió en diabético tipo 1, ¿no? Felizmente, en nuestro país y en el mundo en general, la diabetes tipo 1 es la menos frecuente, ¿no? La más frecuente es la diabetes tipo 2, ¿no? Y en el caso, cuando lleguen al curso que corresponda de implantología, le van a decir: ¿cuál es el paciente
diabético que a quien no es recomendable colocarle implantes porque hay trastornos en la formación de hueso, el paciente insulino dependiente, el tipo 1. Porque muchas veces el desconocimiento del odontólogo lo lleva a generalizar, ¿no? Y al generalizar los mete en un solo saco a todos los diabéticos. Dice, está prohibido, está contraindicado ponerle implantes dentales a los diabéticos. No es así. Es solo en los diabéticos tipo 1. Los diabéticos, por si acaso, los diabéticos, hay que tener cuidado con los diabéticos porque sufren osteoporosis. No es cierto, pero hay muchos casos en los cuales la diabetes tipo 1 se acompaña de una osteoporosis, porque la razón de las cosas son totalmente diferentes. Ahora, como todo fármaco, como toda sustancia, que es utilizada con eh, por una, ¿cómo se dice? Por un efecto benéfico, beneficioso para el paciente, complementar colateralmente puede tener efectos secundarios que finalmente produzcan daño en otros órganos, ¿no? El riñón es el más común, el más frecuente. Entonces, dentro de los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la diabetes tipo 2, podemos encontrar, por ejemplo, que el efecto de estos medicamentos puede estar disminuido, como se ve arriba a la derecha, cuando el paciente ingiere alguna de esas sustancias, diuréticos, corticosteroides. Corticoides es bastante frecuente, ¿se acuerdan? En los pacientes que sufren de enfermedades del colágeno o pacientes asmáticos crónicos. En el caso de los medicamentos que están abajo, más bien lo que pueden hacer acá es aumentar, ¿no? Aumentar la concentración de estos medicamentos, que pueden potenciar, creando efectos secundarios o efectos adversos en estos cuando el paciente toma, por ejemplo, antimicóticos azólicos, ¿no? Que es bastante frecuente, son los antimicóticos que se utilizan principalmente en el tratamiento de la micosis por la candidiasis, ¿no? En la boca usamos bastante estos medicamentos porque dentro de las micosis la más común, o casi la única que existe en la boca, la, eh, es la candidiasis, ¿no? También aquellos pacientes que utilizan cloranfenicol o claritromicina. Claritromicina, ¿qué cosa es? Es un macrólido de segunda generación, es un antibiótico de la familia de la eritromicina, ¿no? Y acá lo que se produce es un aumento en la concentración de, de estos medicamentos que pueden producir a su vez toxicidad en el paciente, ¿no? Esto de los antioxidantes está referido no a la diabetes en sí, ¿no? Para que no se confunda el mensaje. Esto es para los pacientes que ya tienen diabetes tipo 2, que ya están bajo el tratamiento médico, están a cargo del médico, pero que el médico no puede evitar que el paciente tenga fragilidad de los vasos. Esto ya es competencia del odontólogo. Entonces nosotros le indicamos alguna de estas sustancias, lo más utilizado, el más utilizado es la vitamina C. ¿Por qué la vitamina C y no el magnesio? Acá falta el magnesio y el manganeso, por ejemplo. Porque para que exista un efecto terapéutico mediante el uso de minerales, se necesita que la administración del mineral sea por largo tiempo, meses, 4, 5, 6 meses. Entonces no le podemos dar al paciente dosis terapéuticas de magnesio o de manganeso y decirle, véngase de acá a 3 meses para extraer el diente, ¿no? Eso es absurdo. Entonces, el efecto más rápido que producen los antioxidantes en las células son a partir del uso de la vitamina C, no más que de la vitamina E, es más la vitamina C. La vitamina C, que la encontramos en la naturaleza o que se puede administrar, ¿no? El ácido ascórbico, en dosis terapéuticas para producir para aumentar, mejor dicho, la producción de colágeno por estímulo de los fibroblastos, ¿no? Esa es la función principal, es el medicamento que nosotros podemos utilizar. La vitamina C es un medicamento, una sustancia natural, es parte las sustancias de los alimentos que nosotros ingerimos, pero en este caso, al ser utilizado en dosis fuera de la dieta, se constituye en un fármaco, ¿no? Eh, y en la diabetes gestacional, ¿no? Hay un producto, ¿no? Que es el BEBE, ¿no? Por lo tanto, usualmente el médico trata de contrarrestar estos efectos mediante la dieta, ¿no? Este es un caso clínico solamente para darnos una idea, para aterrizar un poco cómo se produce, qué problemas puede tener
una diabetes en los tejidos de la boca, porque nos interesa saber eso, ¿no? No solamente aprender en teoría, en abstracto, los medicamentos, sino saber cuáles son los efectos y cómo podemos disminuir estos efectos, ¿no? Como decía, ¿no? La parte de la fisiopatología de la diabetes tipo 2, ¿qué cosa es? La disminución en la función, o sea, en la maduración de los macrófagos, ¿no? Entonces el paciente desarrolla una infección más fácilmente que cualquier persona común y corriente que no tiene diabetes. Acá vemos en esta señora de 70 años un tremendo absceso, una tremenda infección de este diente, esta molar inferior, que en otras personas, en un paciente normal, no se produciría con tanto impacto, ¿no? Entonces, una paciente diabética en la cual una infección leve se constituye en una infección más seria. No es grave, ¿no? Pero es más seria que otra que solamente compromete el hueso alrededor del diente, ¿no? Y además también este paciente va a tener mayor tendencia al sangrado después de la extracción. Le daremos entonces su vitamina C durante 5 o 7 días antes de la intervención odontológica. Este señor se le extrajo un diente, le trajeron un diente, perdió el coágulo, ¿no? Se llama alveolitis seca, lo han dado varias veces, y como parte del tratamiento de la alveolitis seca se le coloca cemento quirúrgico para que después de una semana, 10 días, el alveolo se rellena y eso es suficiente. Pero este señor yo lo tuve cerca de 2 meses y medio hasta que cerrara la cavidad, ¿no? Él no sabía, ni yo tampoco, que tenía diabetes, ¿no? Entonces, la diabetes produjo un retraso en la cicatrización, pero principalmente lo que hubo fue una infección, ¿no? Que fue facilitada por la disminución en la capacidad de respuesta humoral de este paciente. Es decir, una extracción en otro paciente hubiera significado que en una semana todo estuviera solucionado. En este paciente tuvo que pasar 2 meses. Después vino, después de 6, 8 meses, vino con qué? Vino ya con una infección de la glándula salival. Entonces, no es que no es que el sistema inmunológico esté disminuido, es simplemente que la fagocitosis está disminuida, ¿no? Porque acá no hay problema de producción de anticuerpos, es un problema local, ¿no? Esta es la señora María, que tiene el hueso que parece que tuviera un cristal con huecos en diferentes sitios, ¿no? Que coincidentemente, además de la osteoporosis que tiene, pues un problema funcional derivado de la deficiencia de algunas hormonas, coincidentemente también tenía una diabetes tipo 1, lo cual agrava el problema de osteoporosis y viceversa, ¿no? O sea, no es que la diabetes tipo 1 produzca osteoporosis, pero cuando se suman las dos enfermedades, esto es sumamente grave. Entonces, el hueso de esta paciente tiene unas zonas negras, que alguien diría, tienes un absceso, tienes una infección. En la foto de acá a la izquierda, que dice mandíbula izquierda, hay un hueco que parece un quiste. Esta es una osteoporosis en una paciente que tiene osteoporosis y también tiene deficiencia de insulina, los dos factores, ¿no? Y todo el hueso de esta paciente presenta esos espacios negros que se ven en la tomografía. Este es otro paciente, ¿no? Y si le ponen implantes, los implantes se caen, ¿no? Porque la deficiencia de insulina en este paciente impide que se forme adecuadamente el hueso. Entonces, este señor que tenía 6 implantes se quedó con 3, se quedó con 1 y yo se lo tuve que sacar después de una tremenda necrosis. Doctor, tengo diabetes tipo 1, me acaban de descubrir. Bueno, mala suerte. El hecho es que en este paciente se combina la osteoporosis, ¿no? Se combina con la deficiencia de insulina, es un paciente insulino tipo 1, ¿no? Entonces, en conclusión, hay una diabetes tipo 1 que es tratada con insulina, y hay una diabetes tipo 2 que tiene como factor condicionante el aumento de la resistencia a la insulina. Es un paciente que produce insulina en cantidades normales, pero se produce una sustancia que disminuye el efecto de esta insulina y por lo tanto el resultado es que la glucosa sigue almacenada en el torrente sanguíneo, sigue circulando, perdón, en el torrente sanguíneo, ¿no? Hasta que finalmente el páncreas deja de producir, ¿no? La insulina y este diabético tipo 2 se convierte en un diabético tipo 1, ¿no? De todas maneras, sea 1 o 2, los pacientes tienen que estar compensados médicamente para poder recibir algún tipo de tratamiento. Y dentro de los medicamentos, dentro de los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la diabetes tipo 2, el más utilizado en nuestro medio es la metformina. No se olviden,
esa información. Eso en cuanto al paciente.